Alejandra Sánchez, directora de Bajo Juárez, la ciudad devorando a sus hijas, nos habla de su nuevo trabajo, Agnus Dei. Un documental que presenta por primera vez un tema tabú, la práctica de la pederastia dentro del clero mexicano. Pues el tema del documental es pederastia clerical, pederastia en la Iglesia Católica y específicamente en la Iglesia Católica mexicana. Yo abordo uno de los muchos casos de niños que han sido abusados sexualmente por sacerdotes. Me desperté, pero asustadísimo, ¿no? Y digo, no, esto no está pasando, estoy soñando. Agnus Dei trata de eso, del testimonio de Jesús Romero Colín, quien fue abusado por un sacerdote a los 11 años. Cuando empecé a colitar, a estar de monaguillo, no había persona con la cual mi mamá no presumiera de su hijo que era monaguillo y que le encantaba verlo en el altar vestido de monaguillo. Desde muy pequeñito sus padres lo acercaron a la iglesia, como sucede en muchas familias muy católicas en México, y a los 11 años el cura de la iglesia de Tlalpan, es un sacerdote de nombre Carlos López Valdés, empieza a ganarse la confianza de la familia y abusa sexualmente de Jesús. Recuerdo ese domingo, era un domingo, yo estaba sentado casi en las bancas de hasta atrás y fue cuando el sacerdote Carlos López pidió monaguillos, ¿no?, para que le ayudaran al servicio del altar. Y fue cuando mi mamá me dijo a mí, oye, Chuchito, ¿no quieres ser monaguillo? Pues un buen día Jesús decide, después de pasar por crisis muy fuertes, decide huir del sacerdote, desprenderse de su vida en la iglesia y decide denunciarlo. Muchos papás lo que más desean en la vida es tener un sacerdote en casa, pues, ¿no? Y creo que ese fue el caso en la familia de Jesús Romero Colín, pues. La madre es una católica devota que tenía mucha admiración por los miembros de la iglesia, específicamente por los curas, por los sacerdotes, y empieza a entablar una relación muy cercana con este sacerdote. La madre lo cede y el sacerdote lo arranca del seno familiar. Era feo al principio, yo estaba feliz también porque mi mamá se sentía feliz. El que me viera de monaguillo, el que me viera al lado del padre, a ella le hacía feliz. No podía decir nada. Muchos sacerdotes que tienen asuntos de pederastia tienden como el escenario para poder cometer el acto de abuso y que ese acto de abuso logre pasar en medio de un asunto de silencio, pues, ¿no? Ahí me dio miedo y sentí muchas cosas y sentí precisamente culpa. Porque yo no dije nada en su momento y yo no hice nada, no le dije ni siquiera que no. Dije, no, ya, o sea, ya me amolé, ¿no? Comenzó más o menos hace 2 años y medio. Empecé a ir a seminarios que se llamaban del tema y en una de las ocasiones presentaban un libro de San Juana Martínez y ahí estaba Jesús y bueno, pues yo me acerqué a él. Lo que me hizo también me mató espiritualmente. No sé, desde pequeño me enseñaron que el sacerdote es como una extensión de Dios, ¿no? Y entonces pues, lo que me pasaba igual pues, también viene de parte de Dios, ¿no? Pero a pesar de eso trataba de seguir creyendo, de tener fe y de tener fe en que cambiara. Desafortunadamente hay muchos chicos y chicas que han sido víctimas de abusos sexuales cometidos por parte de sacerdotes. Yo creo que no deben de ser pocos. No es tampoco tan fácil que alguien se atreva, que alguien tenga la valentía de dar el testimonio. Fue a cenar a mi casa y después de mi casa me dijo que me fuera a dormir con él, le dijo a mis papás y me fui a dormir con él. Y en Navidad, pues, pasó. Cuando hay un abuso sexual, hay un sentimiento evidentemente de mucha confusión. Los niños se sienten culpables de haber participado. Eso ocasiona que no denuncien y se quedan ahí como pegados a la figura del abusador. Buenas tardes, gusto saludarlos. Buenas tardes, igualmente, que Dios los bendiga. No es fácil entrar al corazón de la Iglesia Católica, no es fácil entrar a los seminarios a grabar y a preguntar sobre temas que tienen que ver con la sexualidad, con el sexo, pues, ¿no?
El siguiente punto que se recomienda es la mortificación del cuerpo, porque a veces es el enemigo de la castidad. ¿Cuándo se convierte en enemigo esta gran maravilla de mi cuerpo que Dios me ha dado? Cuando yo le doy todo lo que mis sentidos me pidan sin pensar si esto es necesario o es salvífico o es redentor o me llevará a la perfección. Era muy importante comprender en el documental un poco cuál era la vida dentro de la formación sacerdotal. Por ejemplo, una muchacha bonita te encuentra y te la empiezas a imaginar, y en vez de decir, no, pues está bonita y ahí acabar, empiezas a meter historias o fantasías sexosas. Y en ese sentido, bueno, pues fue intentar retratar en la película, pues que hay toda una, desde mi punto de vista, toda una represión sexual que pues, sí puede llegar como a confundir y a traer una serie de complicaciones y de culpas, ¿no?, en el ejercicio de la sexualidad. ¿Qué ha pasado? Sí, pero ya no. Jesús, a lo largo de las entrevistas, siempre manifestaba su deseo por enfrentar al cura, por hablar con él. Él me decía, es que yo quiero encontrarlo y quiero encararlo y quiero que me explique por qué me hizo todo esto y por qué está haciendo lo que sigue haciendo. Disculpe, quisiera saber si me podrían dar el teléfono de la Capilla del Corazón Inmaculado de María. De un momento a otro empezó como a cobrar sentido y empezó a convertirse en uno de los objetivos del personaje dentro de la película fundamentales. Hizo él toda una investigación y en donde nosotros de la producción colaboró y finalmente dio con él, pues, ¿no? Bueno, bien, Julián. Para decirte que el padre Carlos va a estar oficiando en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, la que está ahí en la unidad de Infonavit, en la avenida Santana, ahí en la unidad de Infonavit, ajá. Entonces, como a las 11 de la mañana. Ok, ya voy para allá. Como abrirle la puerta al closet y enfrentar al monstruo cuando uno piensa de niña que hay algo que te aterra y con lo cual no puedes no puedes superar, pues, ¿no? O sea, fue eso para él, pues, ¿no? Que será entregado por vosotros. Hasta ahora no ha habido ninguna respuesta. Por un lado, la Iglesia los oculta y el Estado no hace nada por investigarlos y por castigarlos, pues, ¿no? La Procuraduría Judicial del Distrito Federal no ha girado ni siquiera orden de aprehensión en contra del cura, ni siquiera, no vamos a decir orden de aprehensión, ni siquiera lo ha llamado a declarar al cura, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí sí me parece que es pues doble impunidad, pues, ¿no? Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Sí va a ayudar a develar esta gran complicidad de la Iglesia con el Estado para poder ocultar a sacerdotes pederastas, pues, ¿no? O sea, y va a ayudar a comprender el dolor por el que pasa uno de estos chicos o chicas cuando se vuelven víctimas de un cura pederasta. Creo que estoy muy, muy cerca de encontrar el corte fino, contenta y creo que satisfecha del resultado final. Viene simplemente pues darle una muy buena pulida para poder llegar a 35 y poder exhibir en cine un día. Para destruir por